Nada, gracias a vosotros. De verdad vamos, estoy muy contento de poder hablar sobre el vicariato y de poder seguir sirviendo al vicariato, a la selva, a la Amazonía y poder, bueno, si nuestra vida, si lo que vivimos allá y lo que conocemos sirve, pues hay que contarlo, ¿no? Cuando uno... allá en la selva dicen que cuando los niños viajan hay que llamarles. Nosotros como, bueno, hemos estado con nuestros niños allá, hay que llamar su nombre cuando viajas porque si no su almita se queda donde estaba y tienes que llamarle para que le acompañe y para que no se quede donde estaba, porque si no, el almita del niño todavía es pequeñita. Bueno, a mí me pasa un poco así, yo todavía sigo llamando a mi corazón porque sigue por allá. Y bueno, la idea era de uno de esos territorios de misión en los que pues en todo el mundo está presente la Iglesia, pues intentar acercaros la realidad de uno en concreto y en concreto desde el trabajo que la Iglesia hace allí, ¿no? Cuando uno está en el vicariato de Yurimaguas, lo primero que pasa es que tú llegas a Yurimaguas, que es la capital, son 30, 40, 50.000 habitantes con todos los alrededores de la ciudad, pero está justo al borde de la conexión con el resto del Perú. El Perú se divide en tres franjas: la zona de la costa, la más desarrollada; la zona de la sierra, la que más nos imaginamos aquí en España; y la zona de la selva, que es Amazonía, muy parecida al resto de la Amazonía en el resto de los países amazónicos, pero es otro mundo totalmente diferente del resto del Perú. Entonces tú llegas a Yurimaguas y llegas hasta donde llega el mundo conocido, el mundo de la costa, y a partir de ahí se abre un territorio inmenso, conectado solo por ríos, en el que la carretera se termina en Yurimaguas, que como digo está al borde de la provincia, y se abre un territorio lleno de ríos por el que navegar, al que no llega la electricidad, al que no... la única forma que tienes de transportarte es o bien en avioneta, que son carísimas, o bien pues en botes, en barcas cada vez mejores, en grandes lanchas por las que se mueve todo el mundo, porque hay muchísima movilidad de gente. Y todos esos ríos en los que a ti, viniendo desde España, te da la sensación de que has llegado al fin del mundo, de que ahí se acaba ya el mundo, bueno, pues toda esa selva está llena de gente, está llena de comunidades, está llena de una diversidad cultural brutal, de muchos pueblos amazónicos con culturas, con historias, con raíces diferentes, una riqueza natural brutal, vegetal, animal. Y tú tienes esa sensación de que has llegado al fin del mundo, o más bien al contrario, de que has llegado al principio del mundo, al paraíso, bueno, a un lugar verdaderamente muy especial. Y en ese lugar donde hay muchas comunidades pequeñitas por las riberas de los ríos, el río principal nuestro, que es el que marca la vida del vicariato, la vida de la gente por allá, es el río Guayaga, que es afluente directo del Marañón, que al final el Marañón es el Amazonas, o sea que es un río grandísimo. Estamos en selva baja, en selva en el plato amazónico que se llama, es decir, estamos a 200 metros sobre el nivel del mar y nos quedan todavía 4.000 kilómetros hasta que el Amazonas desemboca en Belén, en Brasil. Entonces, fijaos, por eso se llama el gran plato amazónico, por eso ahí todo pues, llueve y todo el agua pues, se extiende, con lo cual todo son zonas inundables y eso marca absolutamente la vida, los tiempos, los ritmos, los ciclos, todo lo que sucede en la Amazonía y en la vida de esos niños para los que trabajamos. Cuando tú llegas al vicariato, en donde vive Monseñor Aristín, hay un cuadro que preside la casa del obispo. Es un cuadro yo creo que es de principios la presencia misionera en la zona no es de hace un siglo, es del siglo XVI y XVII, en concreto la zona, el pueblo donde vivía yo es un pueblo, fue la capital, la casa general de los jesuitas que estaban en la zona. Se fundó en 1630. Pero 100 años es la presencia pasionista en el vicariato. Bueno, pues ahí está presidido por un cuadro que llama muchísimo la atención porque está la selva y tienes 3 edificios.
una escuela, un hospital y en el centro la Catedral de la Virgen de las Nieves en la selva. Pero es la patrona de Yurimaguas también, la Virgen Blanca. Que la trajo el primer misionero que llegó a la Amazonía, la trajo de Roma, de Santa María la Mayor. Y ves esos tres edificios, porque esos tres edificios marcan la labor de la Iglesia pues desde que está presente. La labor en el centro, la difusión de la fe, el transmitir el amor de Dios y transmitir a Jesucristo como Señor y como Maestro, y a los lados, como pilares sosteniendo, son precisamente los proyectos en los que la Infancia Misionera dedica el trabajo y estas ayudas a lo que se destinan. Por un lado, en la parte de educación. Lo que pasa es que para sostener la educación, bueno, ese colegio que está ahí es el primer colegio que se construyó y realmente lo que hizo la Iglesia cuando llegó allí no había educación a principios del siglo XX, y lo que hizo fue hacer una red de escuelas rurales por todos los caseríos, llevar maestros que eran auténticos misioneros por todos los caseríos a llevar la educación a todas esas pequeñas comunidades de etnia Kukama, de etnia Quichua, Kandoshi, bueno, son muchísimas los pueblos amazónicos que hay en la zona, ¿no? Cada uno con su lengua, cada uno, bueno, maestros absolutamente abnegados, gente de allí, gente que venía, gente con esa vocación misionera que llevaba la educación a todos los lugares de la región. La parte educativa. ¿En qué trabajamos en la Iglesia misionera, en la Infancia Misionera? Bueno, pues esos proyectos todavía hoy, 100 años después, siguen necesitando, para que los niños vayan al colegio, para que esa labor educativa se pueda hacer, ayuda en lo más básico, en alimentación. Y eso, aunque hay escuelas del Estado hoy, llegaron primero las de la Iglesia, después el Estado, después fue cubriendo con su red de escuelas infantiles y primarias todos esos caseríos, hoy todavía son necesarias los desayunos, las comidas, intervenir en la desnutrición que existe en muchas de las comunidades de la zona. Entonces, eso es una de las ayudas fundamentales, la parte educativa. Además, y ahora hablo de mi libro porque es a lo que yo me dedicaba allá, gran parte de esas ayudas se destinan a internados. En los internados, que es un modelo muy utilizado por la Iglesia en educación en todo el mundo, los internados en la zona permiten que esos niños que en su comunidad sí que tienen un maestro con una escuela primaria, pues puedan estudiar la secundaria, porque si no, si estudias la primaria y luego ya nada más, pues no hemos hecho nada. Entonces, el gran proyecto educativo, o uno de los grandes proyectos educativos del vicariato, es el que existan internados de secundaria para que esos jóvenes, para estudiar secundaria ya tienes que tener profesores especialistas, tienes que tener incluso talleres de formación profesional, entonces necesitas sostener esos internados. Los profesores sí puede ser que los ponga el Estado, en ocasiones ni eso, pero necesitas sostener aquello. Bueno, pues una de las grandes partidas de la Infancia Misionera en el vicariato de Yurimaguas es sostener el arranque de esos internados hasta que el Estado llega. En alguna de las quebradas, que es como se llaman los afluentes de los ríos, ¿no? Pues alguna de las quebradas que vierten sus aguas al Marañón, pues ahí hay internados de etnia quichua, de etnia de los jíbaros, los que estudiamos y por aquí nos suena que reducen las cabezas. Bueno, eso, esas etnias existen, pero esas cosas son de hace muchísimos años. Pero bueno, allí están y respetando su cultura, respetando sus tradiciones, hace falta que esos niños coman para que puedan ir al cole, porque el profe está, pero no está el estudio, ¿vale? El otro gran pilar, este es el pilar educativo. Y el otro gran edificio, os hablaba de un hospital, ¿verdad? Es el Hospital de Santa Gema, el primer hospital que hubo en la zona. Otra de las labores increíbles que el vicariato, que la Iglesia en Yurimaguas ha hecho, ha sido extender la salud por todas las comunidades, por toda la zona rural. En las comunidades la gente se moría de cualquier cosa. No había nadie que tuviese conocimientos de salud. Lo único que había era el conocimiento ancestral de los chamanes, que con un gran conocimiento de las plantas de la zona, pues bueno, hacían lo que podían, pero hacen falta muchos hábitos de salud, hacen falta muchos hábitos de higiene, hacen falta medicinas. Bueno, pues los primeros proyectos de difusión, de promoción de la salud en los caseríos fue el proyecto de promotores de salud.
que fue una de las grandes obras en salud que ha hecho la Iglesia en la zona. Bueno, pues es una parte de ese trabajo de salud en el que la Iglesia fue pionera, es seguir sosteniendo esas necesidades de salud en los caseríos, que es como llamamos a las pequeñas comunidades de los ríos, en los caseríos de la zona. Como os podéis imaginar, cualquier enfermedad en un caserío en el que los chavales de mi cole, de mi internado, del internado donde trabajamos nosotros, tardaban 5 días en venir. 4, 5, algunos una semana, por eso hace falta un internado. Claro, imaginaos evacuar a alguien con una infección, evacuar una mamá en una situación, en un parto complicado. Cualquier atención un poquito especial no es posible. Y eso es una zona del Perú inmensa y totalmente desconectada. Entonces, ¿quién atiende en esos casos? Pues la Iglesia. ¿Qué tipo de ayudas se dan? Pues este tipo de proyecto pequeño, que es sencillo, que podríamos tildar aquí en nuestros conceptos progres de desarrollo como asistencialistas, no es asistencialista, es esencialista, porque sin esto no se puede hacer nada más. Luego lo siguiente llega y el desarrollo llega, pero hace falta este tipo de proyecto, ¿no? Entonces, esos dos pilares, ¿no? Educación, salud. Y en salud, pues hoy eso sigue siendo necesario. Claro, gracias a Dios, el Estado también en salud ha ido llegando. Y ya hay, por cierto, como el modelo de promotores de salud que la Iglesia promovió en su día, esto lo conocí yo cuando en mis primeros viajes antes de estar allá, a la zona y viajes de amigos míos por los años 80, 90, se empezaron con estos programas de promotores de salud. Hoy hay enfermeros en los caseríos, bueno, al menos en cada cuenca, ¿no? Se pone un centro de salud en cada cuenca que atiende de aquella manera, pues como se puede, ¿no? Pero estas ayudas siguen siendo necesarias. En la parte de salud, hay un centro, por ejemplo, en Yurimaguas, que no existe de otro igual, promovido también por el vicariato. Es un hogar en el que se recibe a los niños con enfermedades, con algún tipo de discapacidad, con algún tipo de... con sus familias, se cuida a las familias y se enseña a las familias a cuidarles. Otra ayuda fundamental, cuando nosotros teníamos una niña con una tumoración tremenda, era un tumor salvaje que, bueno, era tremendo, ¿no? Tenía toda la cara con un desarrollo tumoral, una barbaridad. Esa niña tenía que estar meses en Lima para poder operarse. En Lima se puede operar, esas cosas en Lima se operan. La sanidad privada en Lima es buenísima. Pero ¿y quién acompaña a esa niña? ¿Y cómo se la ayuda? ¿Y dónde están? ¿Y quién se queda con ella mientras ella está en el hospital? ¿Y dónde vive su mamá? ¿Y qué come su mamá? Porque a la niña a lo mejor sí le dan comida en el hospital. Bueno, pues ese tipo de ayuda son cosas que son esenciales y que gracias a los proyectos de la infancia misionera se están cubriendo, ¿no? Y hay una tercera parte que en realidad cubre tanto en la parte educativa como en la parte sanitaria, que es la parte de alimentación, que no me la quiero dejar, porque es importantísima, y más con este periodo de COVID que hemos pasado y todas las dificultades que ha habido, especialmente, vamos, a mí, yo tengo muchos amigos aquí y allí. Vamos, yo conozco muchísima más gente que ha fallecido, muchísima más gente que ha estado muy enferma o a punto allá, porque ha sido salvaje en la zona nuestra, en concreto en Yurimaguas, ¿no? Bueno, pues toda la atención que ha sido necesaria durante esta época en la que, como hemos sabido, había que salir a la calle a trabajar, la gente tiene que salir a trabajar, no les puedes encerrar en casa, eso no era posible, pero sin embargo estaban encerrados. Entonces, realmente el impacto educativo y el impacto social y económico y en el sostenimiento de todo lo que hemos vivido estos últimos años ha sido clave. Todavía las ayudas que se han estado dando estaban muy relacionadas con esta emergencia provocada por el COVID de manera un poco colateral, pero esencial para la vida de la gente. Y no sé, esto es un poquito lo que quería transmitiros. La verdad, habría mil cosas que contar. Bueno, yo de pequeño era ingeniero, sí. Sí, trabajé unos años en el mundo de la empresa, en el Metro de Madrid y así. Nosotros la decisión de ir a Perú viene de nuestro proceso pastoral. Nosotros hemos estado siempre vinculados con grupos cristianos primero y luego comunidades. Hoy seguimos formando parte de la comunidad laica corazonista, que es nuestra comunidad de vida.
Y de ahí nace el que en un momento dado, con el desarrollo de la comunidad y cuando vamos haciéndonos mayores y empezamos a pensar en nuestro proyecto de vida, yo, marcado por el camino pastoral, siempre me había cuestionado mucho cómo servir y a quién servir. Esa pregunta me la puso precisamente un misionero que ha fallecido este año, un misionero del vicariato, Jesús López, también un hombre valiosísimo de Cuenca, ¿no? Y él me decía, bueno, tú lo que tienes que pensar es a quién vas a servir. Y eso es un poquito lo que intentamos responder nosotros, ¿no? Mi mujer también, ella también estudió ingeniería, ella directamente se dedicó a la educación, pero bueno, en un momento dado, en la comunidad siempre habíamos tenido la inquietud de poder facilitar el que otras personas de nuestro entorno educativo corazonista pudiesen conocer esa realidad, y alguien tenía que ser el primero en irse para poder recibir a esa gente y para poder dar testimonio de que otro mundo es posible y poner nuestra vida al servicio no de una empresa o no de nuestro proyecto familiar reducido, sino bueno, intentar ponerlo al servicio del mundo, del Evangelio, y esa es un poco como la motivación que había, ¿no? Y surgió la posibilidad dentro de los corazonistas nos llamaron de un colegio en el que en principio íbamos a ir con más hermanos para una comunidad mixta, que es la foto que tenéis ahí, es una comunidad en la que hay religiosos, hay 2 religiosos, están nuestros hijos, hay 2 voluntarios, o sea, es una foto que está muy bien elegida porque es muy plural de la realidad que hemos vivido allí, ¿no? Y eso fue un poco lo que hizo que nos fuésemos a la selva. ¿Por qué la selva? No, porque es donde nos llamaron. No, hombre, nos apetecía, ¿no? El tema... pero en principio nosotros siempre habíamos pensado mucho más en realidades de pobreza en Lima, porque era con lo que nos habíamos comprometido aquí en España, trabajando en tiempo libre y en cuestiones con chavales y así. Y me hablabas también de un poquito el trabajo allí. Entonces, lo que nos encomendaron allí fue acompañar a un colegio que ahora mismo tiene 70 años ya, o sea, fue de esas primeras escuelas rurales que se fundaron en la selva, que había dirigido y fundado la Compañía Misionera del Sagrado Corazón, y que nosotros recibimos en esa pluralidad de la que hablaba José María. Pues nos pidieron, oye, a ver si podéis echar una mano aquí. Nosotros lo que hicimos fue intentar, siempre hubo una directora del colegio, es decir, nosotros no dirigíamos el colegio, y lo que hacíamos era animarlo, intentar bueno, desarrollarlo. En el tiempo en el que estuvimos, el cole creció, hicimos crecer una secundaria técnica que luego se convirtió en un centro de formación profesional. El colegio fue el primer colegio con infantil de toda la zona rural de la selva, porque donde nosotros vivíamos era en un pueblito solo conectado por río, tenía 7.000 habitantes, o sea que no era, pero no tenía luz, no tenía... Y también fundamos un internado allí, un internado para todos los pueblos amazónicos de la zona nuestra, que en concreto nosotros teníamos 6 etnias distintas en un mismo, para que esos chicos de los caseríos pudiesen estudiar secundaria. Ese proyecto, que es un proyecto que el vicariato y que toda la iglesia en el Perú, al menos, y yo creo que en el resto de la Amazonía, ha promovido mucho ese modelo de centro con un internado en el que los jóvenes pueden venir, y además el internado pues ofrece las posibilidades de trabajar todo el respeto a la cultura, el tema de la identidad amazónica, cuidar el tema de su lengua, que es algo muy descuidado. Bueno, pues ese modelo, integrando todo eso con una componente de formación profesional y así, al final formamos una red de internados en el vicariato que lideramos nosotros, y ha sido el modelo que el Ministerio de Educación peruano ha tomado como referencia para los centros, para los internados, ellos lo llaman hogares interculturales, ¿no? Hogares en la zona de la Amazonía, porque no había un modelo para secundaria que estuviese teniendo éxito, y claramente los modelos exitosos estaban viniendo de parte de centros de la Iglesia normalmente, ¿no? Entonces, eso era un poquito el trabajo que hacíamos. Luego, la última etapa que estuvimos, nosotros ya estábamos más vinculados con el trabajo general en el vicariato, y yo estuve trabajando mucho participando en todo el proceso del sínodo amazónico, con la red eclesial panamazónica, y bueno, un poquito más allá de lo educativo a lo mejor, y más en pastoral global del vicariato, ¿no? Eso es un poquito lo que trabajábamos. Y desde la experiencia, pues qué decir, o sea, no sé, podría contar 1000 cosas, ¿no? Yo creo que para nosotros es un valor muy,
muy grande que nuestros hijos hayan podido crecer allá, en esa realidad. Ellos siguen acordándose mucho de la selva y siguen, bueno, recordando muchas cosas de allá y no sabemos, ¿no? Ellos ahora, la mayor tiene 14, la peque tiene 4 y no sabemos lo que dará de sí. Yo creo que les gusta mucho aquello, pero bueno, la semilla ahí está puesta, no para que hagan eso, ellos harán lo que tengan que hacer. Nosotros tuvimos que venir porque, bueno, tocaba otra etapa, sobre todo para las mayores, ¿no? Ellos han seguido siendo biculturales, o sea, muy peruanos, pero a la vez su familia está aquí, sus raíces están aquí y eso siempre lo hemos querido cuidar mucho. Entonces tocaba seguir viviendo en España, pero bueno, no sabemos lo que será el futuro, ni el suyo ni el nuestro. Ya veremos. Hoy tratamos de seguir sintiéndonos misioneros desde aquí, pues con lo que nos pida el padre, que en este momento es trabajar en el mundo corazonista, en educación y al servicio de estas cosas. Por eso también me hace mucha ilusión poder estar aquí hoy, ¿no? Porque responde a una parte importante de mi vida.